título de esta canción, No te dejes desanimar, por La Máquina de Hacer Pájaros. Después de la disolución de Sui Generis en 1975, Charly García emprende dos proyectos principalmente. Por un lado, Por Sui Gieco, que en realidad venía de 1974, y por otro lado, La Máquina de Hacer Pájaros. En esta última compartiría con diversos músicos, pero su última formación a mediados de 1977 fue Charly García, por supuesto, en voz, piano, teclados, sintetizadores, etc. José Luis Fernández en bajo eléctrico y coros, Óscar Moro en batería, Alejandro Cavotti en guitarra y Carlos Cutaya con más teclados, órganos y sintetizadores. La novedad era justamente esta, la inclusión de dos teclados en la banda, en vivo por supuesto, en el estudio no hay ninguna novedad. Fue la primera banda de nuestro país en hacerlo. La Máquina de Hacer Pájaros se llama el grupo y lo toma de una tira de humor gráfico del dibujante Crist, cuyo protagonista casualmente se llamaba García, y la historieta se titulaba García y la Máquina de Hacer Pájaros. Mira. Que a la banda le recortaron el nombre a solo La Máquina de Hacer Pájaros porque Charly no quería ser el líder como tal, quería ser un integrante más de la banda y listo, así como lo había sido en Sui Generis, que si bien por supuesto es incomparable la carrera que hizo después como solista en comparación con Nito Mestre, Sui Generis fue un éxito y estaban a la par. Sui Generis fue un éxito, fue la banda anterior de Charly, pero el proyecto este no iba a tener la misma suerte. Cuando recién empezaron tocaban para 300 personas más o menos, que no era nada en su momento, bueno, capaz era un poquito más, pero a números de hoy no es nada, aunque es un poco injusto compararlo porque bueno... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí. Vemos a un artista local y te llena un estadio y un artista local. Yo lo escuchaba, se hizo viral hace poquito, Daniel Greenbank, que creo que es un empresario. Es un empresario de los medios. Justamente. Que hablaba justamente de que Charly en su mejor momento, solista, en su apogeo, hizo un ferro y era un milagro. Llenó un ferro, listo, ese era un milagro. Y hoy, ¿cuántos River haría Charly? Si, no sé, vino Coldplay y hizo 10 creo. ¿Cuántos haría Charly? Bueno, el estilo de la banda es claro, es un rock progresivo con influencia de Genesis, de Yes, de Camel, de Pink Floyd, de Focus, de Steely Dan, que Steely Dan tiene una anécdota a Charly, que creo que en una nota le preguntan ¿cuál es el mejor disco de Fito Páez? Uno de Steely Dan que tiene en la casa. Y este rock progresivo ya lo veíamos en Charly en el final de Sui Generis, con pequeñas anécdotas desde las instituciones, en los arreglos sobre todo, pero en La Máquina sería identitario, sería la banda de rock progresivo en la historia del rock nacional. Pese a esto que lo estoy enalteciendo, sacaron solo 2 discos, 2 años duró la banda. La Máquina de Hacer Pájaros, un disco homónimo en 1976, y Películas en 1977, que es justamente el disco del que sale el tema que acabamos de escuchar, que es una oda a la perseverancia. El disco se graba en 1977, no hace falta aclararlo, pero acá ya había iniciado la última dictadura cívico-militar y las noticias sobre los desaparecidos ya no eran noticia, ya no eran una novedad. Y Charly en este momento, en este contexto, escribe un disco de resistencia, mostrando la realidad a su manera, por supuesto, porque ya había sufrido la censura y no era la idea que volviera a pasar. ¿Y qué se puede hacer en esta realidad salvo ver películas? Pese a esto, insta a no bajar los brazos, a luchar contra el miedo en que se vivía en esa época, y dice en la canción: no te dejes desanimar, no te dejes matar, quedan tantas mañanas por andar. Por supuesto que si nosotros dejamos de lado todo el contexto histórico, que no hay que hacerlo, pero bueno, se puede hacer. Encontramos una canción que habla de la tristeza, el vacío, del bajón, y en mayo del 77, cuando sale este disco, Charly da una nota y dice justamente que la canción habla de todo lo que nos pasa en la ciudad, y dice que no hay que confundirse con el bajón de la ciudad, con su tristeza y su pesimismo. Pero no es una declaración que podamos tomar muy en serio, porque seguramente hay cosas que Charly se tuvo que callar en ese momento. Y sobre estas interpretaciones de esta canción en específico, habla Abel Gilbert, que es un periodista, escritor, músico y doctor en comunicación de la UNLP,
que escribió un libro llamado Satisfaction en la ESMA, en el que repasa la música durante la dictadura. Y en el libro habla de canciones que sobrevolaban el horror a tientas. Mencionando a No te dejes desanimar, la define como un documento sobre los modos de nombrar y escuchar la muerte durante el periodo más feroz de la represión. Estamos viendo la tapa, acá lo tengo conmigo también, a la tapa del disco, que por supuesto es una tapa de un vinilo, que en el CD, que no existía en esa época, se pierden algunos detalles, pero bueno, el disco entero oculta a la vista, porque desde la tapa lo vemos, críticas a la dictadura y a la sociedad. En la tapa encontramos a la banda saliendo de un cine en el que se había proyectado Trama Macabra de Hitchcock, que es una película que trata de secuestros, de bebés sin identidad. Imagino que algo hará recordar. Frente a ellos, un hombre de lentes y bastón, un ciego aparentemente, pero que simboliza a quien no ve o quien no quiere ver, porque por algo decimos que fue una dictadura cívico-militar, porque parte de la sociedad fue cómplice. Si vamos a la contratapa del disco, podemos encontrar una similitud con la tapa, que el ciego vemos que está sosteniendo un cuadro, como que se repite en sí mismo, es un cuadro adentro de un cuadro, y en la contratapa vemos lo mismo con un televisor. La imagen del televisor adentro de la imagen del televisor. Y es el arte de la canción ¿Qué se puede hacer salvo ver películas?, en la que encontramos un relator que perdió la capacidad de identificar qué es real y qué no. Está inmerso en esa película que está viendo o quiere estarlo, pero aparentemente la película no es una fantasía, que digamos, sino que toma varios elementos de su realidad también. Porque dice que la actriz no espera que toquen el timbre, se monta en su convertible y se va. Nuevamente, seguramente, obviando la parte del convertible que no es muy realista, haga acordar a alguien esto de no esperar que lo vengan a buscar e irse. Esta es la canción que, insisto, que era un vinilo, da fin al lado A del disco. Posteriormente, el lado B se abre con Hipercandombe, cuyo subtítulo es El grito milenario del Río de la Plata. Nuevamente la canción nos lleva a esta paranoia, al miedo, pero esta vez no de una fantasía de la película, sino a la realidad. La paranoia es nuestro peor enemigo. Y ya no estamos atontados por la televisión, sino que estamos viviendo la cruda realidad. Cuidarse en todo momento por lo que pueda pasar. Cuando la noche cerca del río, ahora no me acuerdo la letra. Sí. Pero estar todo el tiempo pendiente, ocultarse, cubrís tu cara y tu pelo también, como si tuvieras frío, pero en realidad te querés escapar de algún lío, dice la canción. Todos estos temas, todo el disco es un disco conceptual que constantemente tiene retratos de la época más oscura de nuestro país. Y aunque es incomparable a lo que estamos viviendo hoy, ciertamente volvemos a convivir con la violencia, no solo desde lo discursivo del gobierno y demás, sino también, bueno, en la vida cotidiana. Estamos viendo hace semanas en nuestra ciudad, pero también en todo el país, amenazas de tiroteos en las escuelas. Entonces, creemos Sí. que ante esto, citando la canción, no debemos cambiar el dial en busca de algo más divertido, sino afrontar esta realidad que vivimos. Pero no nos dejemos desanimar. Excelente tu columna. Felicitaciones. Felicitaciones. Es así como decís. Ahora lo que me